Seguimos en Claramente Claro. Paco, cuando quieras. Bueno, en esta línea de ser, como el programa Claramente Claro, yo creo que es evidente que, reeditando los resultados de las elecciones, no va a haber mayoría absoluta, es decir, ningún partido va a tener la mayoría absoluta. Va a haber que llegar a un acuerdo. La gente está muy cansada de estos 4 meses estériles porque no se ha llegado a formar gobierno. Y ustedes, en su caso, la gente tendrá que decidir y tendrá que saber si hay que llegar a un acuerdo, si ustedes van a intentar llegar a un acuerdo otra vez con el famoso acuerdo del Salón del Cuadro del Abrazo, con el PSOE, que fue un acuerdo fallido en marzo, o si ustedes van a llegar a un acuerdo con quien dicen las malas lenguas, que es el Partido Popular, que está preparando un ataque furibundo contra Albert Rivera, cuando llegue ya la campaña, ataques furibundos contra Albert Rivera, a nivel personal, pues para intentar arañar esos votos que antes se comentaban que son vitales para el Partido Popular. En ese escenario de, por un lado, con quien han hecho ya un acuerdo en marzo y que resulta fallido, porque no han dado los números, y con quien les va a tocar, que se sabe que en campaña les va a atacar duramente, ¿eso es clima, es ambiente para que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo que supuestamente es el que le hace falta a España? Pues yo creo que sí. Yo creo que por muy pesado que se ponga el Partido Popular y por muy furibundo que se ponga, nosotros tenemos muy claro que tenemos que ser más útiles que importantes. Tenemos que llegar a un acuerdo, sí o sí, es que no hay otra salida ya, es que no la hay. Entonces, bueno, pues te dirán de todo. Es campaña electoral, habrá que asumir las cosas que habrá que asumir. Me imagino que nosotros también, oye, algún revolcón pegaremos también, claro, pero te quiero decir que yo además, yo creo personalmente, esto es una opinión personal, yo creo que además el PP se equivoca si lo hace así. Creo que se equivoca. Creo que cuando el enemigo se equivoca, pues no le distraigas, ¿no? Yo creo que no es una buena campaña, pero bueno, si ellos creen que pueden azuzar el miedo de que vienen los rojos, que vienen los rojos, que vienen los rojos, y que nos pueden atacar a nosotros e intentar hacer que la gente que se supone que... Porque además dicen nuestros votos, como si fueran de ellos. Los votos no son nunca de nadie. La gente que no es vosotros, que puede ser un poco más de centro-derecha, pueden acabar volviendo al pesebre del Partido Popular, pues yo es que no tengo nada de miedo en eso. Yo es que creo que la gente lo va a tener muy claro de aquí al 26 de junio. Te lo decía antes, o sea, cuando tú pactas con el PSOE es bueno y cuando lo hago yo es malo. Esto la gente, si se lo explicas bien y se lo cuentas muchas veces, la gente lo va a entender perfectamente. Y luego nos sentaremos y depende de las aritméticas y depende, sobre todo, de las ganas de regenerar la democracia que tengan unos y otros, pues estaremos con unos, estaremos con otros, aunque queremos estar con los dos. ¿Y cuáles serán las líneas rojas? Es decir, a la hora de sentarse, si tienen que pactar, las líneas rojas que, sí. Incluso como persona, ya te pregunto, como futuro diputado, si sale bien los cálculos de Ciudadanos, ¿cuáles serán esas líneas rojas que Félix Ortiz no va a dejar pasar? Es decir, que Ciudadanos no lo ha dicho. O Ciudadanos. Regeneración democrática, con lo que todo eso conlleva. Luchar contra la corrupción, igual que en Madrid, por ejemplo. A Cristina Cifuentes se le dio una especie de decálogo, una serie de propuestas que tenía que asumir, y las tenía que asumir y ya está. Y a partir de ahí, luego, pues la unidad de España también es evidentemente otro tema que no se tiene que tratar solamente para aprobarlo, y a partir de ahí hablar. La economía, en economía puedes llegar a acuerdos, pues un punto más, un punto menos, que si subo esto en vez de medio... A ese tipo de cosas se puede llegar a un pacto, pero ese tipo de regeneración democrática, que te lo decía antes, ley de educación, nueva ley electoral, independencia de la justicia, todo ese tipo de cosas los tenemos que hacer entre todos. Y lo otro, sí, lo otro de verdad que es... Que además yo creo que sería fácil llegar a un acuerdo. Si te pones a ello, yo creo que sería fácil llegar a un acuerdo. Pero y en temas morales, por ejemplo, la ley del aborto que le hemos comentado antes, ¿Ciudadanos cedería, no cedería? Por ejemplo, si tienen un hipotético caso que tengan que pactar ustedes con don Mariano Rajoy, que pues yo llevó una ley del aborto al Congreso y derogó... Pero sí que yo creo que si el PP siempre huye de ese debate. Si el PP promete cambiar la ley... Huye, llevó una ley... Pero acuérdate la ley Gallardón. La ley Gallardón, y luego ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, y al final, ¿con qué ley seguimos? Con la que teníamos. O sea, yo creo que el PP al final en ese aspecto se quiere europeizar un poco más, pero claro, tiene miedo a su parte más derecha, ¿no? Que le dice que por ahí no, su parte quizá más
más mística, ¿no? más católica, que le puede presionar, aunque yo creo que esto no es un problema de católicos ni no católicos, pero bueno. Bueno, yo creo que el PP, ese tipo de cosas, yo creo que... O sea, no seríamos nosotros seguramente lo que tendríamos que ceder ahí. Yo creo que llegaríamos también a un acuerdo sin problema. Muchos ciudadanos lamentan tener que volver a las urnas, sobre todo por el coste que conlleva. ¿Cómo va a ser la campaña electoral de Ciudadanos en Cantabria? Pues no tenemos un euro, o sea que va a ser, pues, carteles no va a haber, y pegadas estas creo que además a nivel nacional se va a evitar. Va a ser muy de calle, además claro, voy a estar ahí, claro, voy a estar ahí, a ti que va a ser muy a pie de calle, de estar mucho con la gente, de pasearme por las ciudades y por los pueblos de esta región, si puedo 2 veces, mejor que una, y explicarles a la gente de primera mano lo que queremos hacer, escucharles cuáles son sus inquietudes más inmediatas y contacto con la gente. Así va a ser. Privilegios a los diputados, en el Congreso de los Diputados, algo que ha indignado muchísimo a la gente, sobre todo en la situación que ha atravesado este país los últimos 6, 7, 8 años. Si usted es diputado, ¿aceptará esos privilegios o será de los que vote para que, digamos... Porque se redujeron algunos, pero no todos. Se redujeron muchos. Muchos, pero no todos. Por ejemplo, lo de que si estaban 2 legislaturas ya te jubilaban, todo eso se quitó. Pero ya no sé qué privilegios hay, pero sí, vamos... Lo de los taxis y todas estas cosas. Taxis, vuelos en primera, móvil, portátil, sí, lo de los móviles y los portátiles... De última generación. De última generación. Bueno, yo no sé si lo que haga el partido. Te quiero decir que lo de los móviles, el móvil quizá suena peor, pero un portátil es un iPad, ¿no? Es un iPad con el programa y todo eso. Bueno, oye, hay empresas, vas a trabajar en una empresa y te dan un portátil, te dan un iPad. Incluso hay empresas que tú vas a trabajar y te dan un teléfono de empresa. Porque es verdad que si a lo mejor te dan un teléfono, las llamadas son gratuitas, pero claro, le quemas, porque siendo diputado, si yo en 2 días casi me he cargado mi iPhone, porque tengo iPhone además, pues a lo mejor te lo cargas. Pero vamos, ese tipo de privilegios, los taxis, todas esas cosas, a mí me parecen superfluas y si hay que quitarlas, vamos, no tengo ningún problema, al contrario. Hay una frase que dice político con sueldo, cargo eterno. ¿Usted está a favor de un mandato de 4, 8, 12? Sí, sobre todo en los altos cargos. Yo creo que a nivel nacional, yo creo que 2 legislaturas está maravillosamente bien, maravillosamente bien. A nivel municipal a lo mejor me parecería que 8 años puede ser poco para gestionar un modelo de ciudad, que es algo mucho más cercano, a lo mejor 12 años, pero vamos, a nivel nacional y cargos electos a nivel nacional, además viene nuestro programa electoral, son 2 legislaturas y hasta luego Lucas. Otegi en el Parlamento Europeo y en el Parlamento catalán. ¿No nos estamos volviendo un poco locos? Pues la verdad es que es lamentable. La verdad es lamentable que Otegi esté en el Parlamento catalán y que tenga que ser PP, Ciudadanos y no sé quién, uno más, creo que PSOE también, que tengan que reunirse con las víctimas, pues 2 salas más allá, ¿no? La verdad que decía Machado que uno de los problemas de este país es la falta de memoria. Y a veces uno piensa que... Claro, volver a ver aquellas imágenes a los que las vivimos de cerca nos resulta dolorosas, ¿no? Esas imágenes que nos tuvimos que tragar todos. Pero la verdad que cuesta mucho, hay que tragar mucha saliva, ¿no? Para ver a estos que apoyaron a los asesinos, que todavía no han condenado la violencia, que secuestraron gente, como Otegi secuestró a un señor. Hay dudas de si quiso secuestrar a otro y le pegaron 2 tiros. Al final salió absuelto, pero por ahí andaba pululando, ¿no? Yo creo que llamarle hombre de paz es realmente triste y lamentable. Sí, porque además no está solamente siendo respaldado o apoyado, animado por partidos nacionalistas, independentistas, sino también por el bloque Podemos Izquierda Unida, no sé cómo se llama ahora. Sí, es que Podemos Izquierda Unida siempre han estado ahí con los abertzales y con el independentismo tonteando, que sí, que no, que sí, que yo no apoyo la violencia, pero voy a una rico taberna y digo que fueron los abertzales los que se dieron cuenta que la Constitución era una barbaridad. Siempre juegan a esa dicotomía, ¿no? Revolucionaria, chegavarista, que solo pueden cambiar ellos las cosas, si no hay revolución no hay cambio, ¿no? Siempre andan con esa dicotomía que es realmente triste y lamentable, pero bueno, hay que respetar a las víctimas, hay que estar con las víctimas del terrorismo siempre
y hay que estar siempre del lado de la democracia y de la justicia. Como no debería ser de otra manera. Sara, cuando quieras. ¿Cuáles son las medidas concretas que se proponen para reducir el desempleo, por refrescar la memoria? Reducir el desempleo. Es que, vamos a ver, el desempleo no lo reduce el Estado. El desempleo lo reduce las empresas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es activar la economía o mantener este progreso de economía para que la propia economía se genere a sí misma, ¿no? Vamos a ver. Primero, nos gustaría que hubiese un contrato único, ¿vale? Un contrato único para que las que se incorporan a nuestro mercado laboral pues puedan tener, no tengan el miedo, sobre todo los empresarios, no tengan el miedo de hacer pasar el contrato temporal a contrato fijo, por esto de que en algunos casos y en algunas legislaciones anteriores era más fácil divorciarse que luego despedir a alguien cuando el empresario tenía problemas. Entonces, evitar ese tipo de dualidad. Luego, otra cuestión que queremos es, para aumentar el empleo en España, se me estoy, a ver si me acuerdo, ¿cómo era? Se me ha ido al contrato laboral. Tenemos que activar la economía utilizando los mecanismos que tiene el Estado. Que es, mira, el dinero, ¿sabes dónde está en las mejores manos? En las nuestras. Hay que bajar los impuestos. Hay que reducir bueno, hay que bajar los impuestos. Lo que pasa es que tampoco debemos bajarles mucho porque el Partido Popular dejó 10.000 millones de agujero. Entonces, por lo menos no bajar los impuestos, en absoluto. No subir los impuestos. Nos gustaría bajarlos, pero queremos no subir los impuestos. Y luego hacer muchos planes para que la gente que está en el paro pueda entrar a formar parte del mercado laboral. Con esa economía claramente liberal, sí, lo que se está diciendo ahora, pues hay pocos partidos que puedan ponerse de acuerdo con usted, porque no creo que Podemos y Izquierda Unida, el bloque comunista, puedan ponerse de acuerdo con ustedes para gobernar. El Partido Socialista, no sé si muchos estarían de acuerdo en poner en práctica esa política, como decimos, liberal. Quedaría poquitas opciones. En este caso sería lo más aproximado a ustedes, Partido Popular. El Partido Popular es un poco más liberal en ese sentido, pero bueno, yo creo que el Partido Socialista también podemos llegar a acuerdos en política económica. Es decir, también hay que tener mucho cuidado con el déficit. Es decir, acaba de salir la noticia hoy de que el déficit ha llegado ya al 100%, con lo que supone ya más de 1 billón de euros de deuda. El déficit, el Partido Popular le sigue incumpliendo continuamente. No es un tema, además luego tenemos a Europa encima. Luego los mecanismos que tenemos para movernos dentro de la economía, estamos muy encasillados y no nos van a dejar movernos. La reforma laboral, de verdad, hay que incidir en ella. Tenemos que facilitar que los empresarios contraten. Tenemos que facilitar la contratación. Mucha gente, siempre cuando en España se contrata a alguien, se piensa cuánto me van a pagar cuando me echen. No, vamos a procurar que los contratos nuevos sean mucho más largos, sean duraderos en el tiempo y que la gente pueda trabajar mucho más tiempo. Y el sistema laboral además ha evolucionado muchísimo. Ya eso es muy raro de que una persona pueda estar 20, 30, 40 años en el mismo puesto de trabajo. Sí, bueno. Me parece muy bien además lo que dices, que es facilitar a los empresarios para que contraten. Más facilidades para los empresarios y menos facilidades para que un político coloque a su cuñada, a su prima o a su amigo. Sí, que eso lo ponen demasiado fácil a veces, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que además ya sabes que luego tenemos la administración pública, que las empresas privadas, por ejemplo, hay que reducir el gasto, que no se reduce donde hay que reducirlo. Hablábamos de diputaciones, hablábamos de empresas públicas fantasmas con trabajadores que apenas tienen trabajo y que ahí reduciríamos mucho. Hay que también modificar el IVA. Tenemos un movimiento de IVA, de mover las tarifas del IVA. Tenemos propuesto del 21 bajarlo al 18, luego subirlo del 4 al 8, el IVA menor, y luego subir creo que de 10 al 12. Lo que pasa es que todo esto todavía estamos cuadrándolo, porque como tenemos este agujero de 1.000 millones de euros, está intentando cuadrarse y espero que en unos días ya tengamos claro cómo se va a manejar el tema económico.
porque hay que ajustarse. Es decir, ahora Rajoy ha vuelto a decir otra vez que van a bajar el IRPF. Ya empezamos con el mercadeo, están llegando las elecciones y ya empezamos aquí con la rifa y con las papeletas. No, nosotros teníamos un programa económico y ahora estamos reajustándole porque nos ha dicho Bruselas que debemos 10.000 millones de euros más. En Grecia, el partido más o menos similar a Podemos, pues ha subido impuestos, ha bajado creo que un 30% las pensiones. En definitiva, el apoyo y respaldo a la gente más necesitada me parece que no lo están llevando muy a cabo en aquel país. Es que el dinero no se pinta, el dinero no se inventa, el dinero no sale debajo de las alfombras, ¿eh? Entonces, al final, los griegos no iban a pagar la deuda, los griegos iban a vivir de maravilla, iba a ser todo un auténtico paraíso, y al final han tenido que bajar ese el 30% de las pensiones. Es más, han subido los impuestos, pero sobre todo los indirectos. Los que la izquierda considera que son más injustos, pues son los que han subido. Han subido el IVA, otro montón, así que nosotros no queremos vernos abocados a esta situación. Elena. Pues nada, descendiendo un poquitín a lo cántabro, no tan allá como al barrio pesquero, pero reduciendo un poco, descendiendo a Cantabria de nuevo. Acabas de decir que hay que reducir el gasto, reducción de administraciones, etcétera. Aquí en Cantabria, igual que en el resto de España, hay un debate abierto con las pedanías. Hay más de 500 pedanías y hay algunos que abogan por reducirlas o simplemente eliminarlas. También el conjunto del país. Son los alcaldes más cercanos normalmente a la gente de los pueblos, ¿no? Además los alcaldes que no cobran normalmente. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos respecto a esos más de 500 alcaldes y más de 500 administraciones pequeñas, aunque algunas bastante importantes? Lo que tenemos que hacer es evitar la duplicidad, o la triplicidad, o la cuadruplicidad que tenemos. Podemos tener administración municipal, administración autonómica, administración estatal, europea, y luego por debajo mancomunidades, tener diputaciones, tener pedanías. Hay que hacer un estudio de cómo esas pedanías afectan o no afectan a esas duplicidades. Porque claro, por ejemplo te dicen lo de, claro, ¿cómo se quitan las diputaciones? Entonces, ¿quién hace el trabajo de las diputaciones? Bueno, pues la comunidad autónoma. Lo que no puede ser es que haya en el ayuntamiento una oficina de juventud, en la comunidad autónoma, en el Parlamento del Gobierno de Cantabria, hay una consejería también de juventud. Luego la haya también a nivel nacional. Yo sé que lo de las pedanías y de la cercanía de este trato, y que hay muchos alcaldes que no cobran, pero ¿se generan gastos o no se generan gastos? Yo imagino, bueno, hasta ahora, según los estudios, son las administraciones más solventes. Más baratas, sin duda alguna, más solventes, y es más... A lo mejor es porque no tienen demasiado dinero para... responden. Pero nosotros cuando a nivel nacional nos referimos sobre todo a diputaciones y a mancomunidades, que son cosas que realmente están usurpando funciones que tiene que hacer la comunidad autónoma, ¿no? En el caso de las pedanías, porque yo sé que Cantabria está muy ocupada la gente o muy preocupada, habrá que hacer un estudio y ver cómo realmente pueden afectar o no ese gasto económico a lo que supone el presupuesto. ¿Y el fracking? Porque antes no me ha quedado claro si al final Ciudadanos va a apoyar el fracking. No, en el programa electoral viene fracking, ¿de acuerdo? Lo que pasa que lo que hay que hacer es un estudio, eso viene en el programa. Yo quiero ser sincero ahí. Es que aquí a los ciudadanos cántabros yo creo que sí que sería el programa viene necesario que no. ser muy claro. Y en el pacto del abrazo, con los socialistas, se planteó una moratoria, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora, os digo, se está revisando el programa electoral. Estamos hablando todavía, ¿hoy qué día es? Hoy estamos todavía en el 20 y pico de mayo, ¿no? 20 de mayo. Un poco más, bien. 16. 26, sí, 26, pues es mi cumpleaños. Entonces, vamos a ver. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. 50 Eres un muchacho. Soy un chavalito, soy un chaval. En el programa viene que no. Albert Rivera apostó que no por el fracking. Lo que pasa es que uno no puede ser tan taxativo en una idea cuando no hay unos estudios que realmente te puedan certificar o no tu decisión. Tú imagínate que dentro de 3 meses hay un informe de la ONU que han realizado no sé cuántos técnicos y que dice que el fracking no es perjudicial y, ojo, depende en qué sitios. Aquí en Cantabria sería inviable, sería impensable. Dicen, no, pero si lo hace usted en los monegros, que en los monegros no hay nada, pero seguro que aunque lo hagan los monegros no se van a ver afectados la gente de Gerona o la gente de Zaragoza. No, es inviable que eso ocurra. Pues sería una estupidez a lo mejor no hacerlo, ¿no?
en los monegros, si alguien te asegura que no. Pero ya te digo, la posición de... Bueno, aquí en Cantabria está No, en Cantabria no. Valles Pasiegos... No, en Cantabria no se Valderrediles, puede hacer. Si es que por la orografía de Cantabria, además, es que sería absurdo, sería peligrosísimo. En Valle Cantabria, Toranzo. con los informes que tenemos, además, sería peligrosísimo en Cantabria hacer lleno de el fracking. acuíferos. Claro, los acuíferos y todo esto aquí, vamos, yo me agarro a la pancarta de fracking, no. Pues, Bueno, queda claro. Nos quedan 2 minutos claro. o 3. Lo que pasa es que quería que dejar claro que decir que no, y que luego te vengan y te digan, pues están a ustedes haciendo el tonto, porque puede ser que sí, ¿no? Es que nunca se dirá lo de este agua no beberé, aunque haya fracking. Ya. Bueno, lo que pasa es que ha habido diputados que... Ya, que han votado del una PP en cosa y este que luego han caso, votado ahí otra No, cosa. y hayan votado otra cosa, efectivamente. Eso Por sería eso un le pedía problema moral, claridad. eso es un problema para mí súper gordo, sería un problema terrible, ¿vale? Porque tienes una disciplina de partido por un lado, pero tú te has comprometido con los ciudadanos a otra cosa, sería terrible. Yo no me gustaría verme en esa situación. Yo quería preguntarte por una de tus pasiones, que aparte de candidato a diputado, una de tus pasiones que es el Racing de Santander, que es el club deportivo del que tú has formado parte, como vicepresidente en los últimos tiempos. Hay una polémica en estos días que es el convenio de dinero del Gobierno de Cantabria, sí o no, para ayudar al Racing con esa deuda acumulada, etcétera, etcétera. Tu partido, el partido por el que te presentas, ya se ha manifestado en el Parlamento en una dirección, pero yo quería conocer tu opinión como aficionado, como apasionado del Racing, cómo ves esta situación del Racing y en general el dinero público en los equipos deportivos profesionales. Mira, empiezo por la primera. Yo no soy un partidario de las subvenciones. Yo creo que el dinero está mucho mejor. Yo creo, y además mi partido tiene esa tendencia de que queremos recaudar menos impuestos para que el dinero lo tengan las empresas, lo tengan los ciudadanos puedan consumir, las empresas pueden invertir. Y yo no soy muy partidario de las subvenciones, salvo en casos excepcionales, ¿vale? Y las subvenciones que se dan se tienen que dar a cuestiones que sean de beneficio público, como la cultura o algún tipo de sanidad, ese tipo de cosas, pero no gastarnos el dinero en estas cuestiones empresariales. Empiezo por ahí, yo no soy muy partidario de las subvenciones. Luego, como aficionado, estoy encantado, porque después de un año muy duro deportivamente, porque se ha jugado muy mal, porque ha costado muchísimo, bueno, y de hecho, no es que seamos precisamente un equipo que esté jugando muy bien al fútbol, pero estamos ganando. Se ve la luz, se empieza a ver la luz. Que es bastante. Entonces yo creo que vamos a venir de Reus con victoria de segunda división. Bueno. Espero, Buena lo noticia deseo. sería. Y lo creo, además. Buena noticia sería. Luego, en cuanto al dinero fíjate, Ciudadanos se posicionó en contra de ese convenio. Bueno, pues fíjate si estaba bien la posición de Ciudadanos, que es que no se ha podido hacer. Que es que no se ha podido hacer. Que es que los servicios jurídicos del Parlamento de Cantabria han dicho que no se puede hacer. Y ahora le tendrán que buscar 3 pies al gato. Ahora le tendrán que buscar otra salida al asunto. Revilla dice que incluso se va a quemar, ¿no? Que se va a quemar, claro, te vas a quemar, si te vas a ir ya, dentro de nada te vas a ir, pero no se podía hacer. Entonces, habrá que buscar otras salidas porque yo creo que el Racing siga existiendo y además creo que va a seguir existiendo. Pero una sociedad que encima, en la que encima se han dilapidado tantos y tantos y tantos millones de los cántabros, es lógico que la sociedad cántabra esté en su 90% indignada con que ese dinero llegara al Racing. Muchas gracias. Felizuco, muchísimas gracias. Además, tienes el honor de ser repostero mayor 2006. Sí, señor. Te lo entregamos en Cabezón de la Sal. Sí, señor. Eso también es un gran prestigio. Suerte. Muchas gracias. Nosotros aquí siempre que deseamos suerte a los cargos políticos con responsabilidad de gobierno y toda esta gente que empieza ya casi a gobernar y tienen alguna influencia, les deseamos suerte porque al final esto se traslada a lo que es la ciudadanía. Muchas gracias. Yo espero volver. Por supuesto. Con las medidas concretas que vamos a llevar. Hoy hemos ido muy suave, otra vez tiramos más de las No, orejas. pues, claro, pero es que también... Tendrás la segunda oportunidad. Es que, claro, como yo sé que hay medidas concretas que todavía no conozco, entonces no sé todavía muy bien qué decir porque es mejor no decir nada que no tengas que decir que callarte. Pues muchas gracias por estar en Claramente Claro. La semana que viene otra entrevista y seguiremos conociendo a los diferentes candidatos al Congreso de los Diputados por Cantabria. Muchas gracias y hasta, como digo, la semana que viene.